En primer lugar, quisiera agradecer al comité organizador de este cuarto simposio de investigación educativa en la formación docente y en especial a quienes integran la línea Investigación-Acción en Ambientes Educativos, línea adscrita al Grupo de Investigación de Educación del Área de Educación de la Universidad Nacional Abierta, por permitirme dirigir algunas palabras en atención de presentar lo que fue el desarrollo, resultados y reflexiones del trabajo de grado que realizara para la obtención del título de Magíster en Evaluación de la Educación, posgrado que ofrece la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. Este trabajo involucró la intersección de tres áreas de investigación fundamentales, como lo fueron la evaluación educativa, la educación matemática y la matemática escolar en el nivel de educación media. En consecuencia, quienes sigan el hilo discursivo de lo que voy a presentar deberán tomar en cuenta que dichas áreas son recurrentes en mis reflexiones y en particular la evaluación educativa tendrá un papel preponderante. El título del trabajo de grado así lo refleja. Niveles de dominio de competencias matemáticas en estudiantes de quinto año y algunos factores explicativos. Un caso de estudio en una unidad educativa del Estado Miranda. Y esto se debe a que se hizo una valoración del nivel de dominio de competencias que exhibió en su desempeño un grupo de estudiantes de quinto año. Ahora bien, para llegar a la valoración o evaluación del desempeño de los estudiantes en matemática, se requirió definir la situación a evaluar, esto en concordancia con las características de una investigación evaluativa como la que se desarrolló en el trabajo de grado. Debemos decir que el fracaso en la educación matemática de los escolares fue el origen de las reflexiones que desarrollamos en el trabajo. Es por todos conocidos la dificultad que indican muchos estudiantes en educación media para aprender la matemática escolar en ese nivel. Cuando se hace alusión a cuáles pueden ser las causas de que no se obtengan los niveles de dominio aceptables y deseables en ese aprendizaje, se refiere que o el estudiante no maneja la base que necesita para conocer ciertos procesos y contenidos matemáticos, o se habla que en el caso docente sí lo tienen, no tiene suficiente formación en el área en matemática o no posee estrategias didácticas pertinentes que le permitan a los estudiantes aprender los contenidos. También se habla del contexto, refiriéndose a dificultades socioeconómicas de los escolares o de los docentes y también del modo en que se organiza el aula. Más allá de ello, en este trabajo nosotros centramos la atención en que hay un alejamiento de lo deseable en el aprendizaje a alcanzar. Y en particular nos hicimos la pregunta, ¿cuáles son los aprendizajes deseables que deben alcanzar estos escolares en el nivel de educación media? Cuando se hace la pregunta respecto a cuáles son los aprendizajes que deberían alcanzar los estudiantes en la matemática en educación media, se busca definir de manera explícita los aprendizajes a alcanzar, y esto es el establecimiento de una situación ideal. Esta situación ideal es comparada con el desempeño que exhiben los estudiantes en el aula de clase. Esta comparación entre un ideal y la realidad es lo que se conoce como evaluación. En consecuencia, nosotros establecimos como objetivo fundamental del trabajo la necesidad de derivar un referente que permita hacer explícito cuáles son los procesos que intervienen cuando el estudiante participa en actividades, situaciones, ejercicios y problemas de matemática. En la lámina se puede observar que hay 4 procesos que en una primera instancia nosotros definimos como fundamentales en el aprendizaje de la matemática. Los procesos cognitivos, los procesos matemáticos, los procesos afectivos y los procesos sociocríticos. Todo esto en atención de identificar lo que se puede considerar como manifestaciones verificables de aprendizaje. Esto nos permite establecer lo que es deseable alcanzar y luego lo comparamos con el desempeño de los estudiantes y así podemos ver qué tanto se alejaron de lo que era deseable. Esto es fundamental dentro de una investigación de carácter evaluativo. Pueden ver en la lámina que en negrillas destaco la investigación de carácter educativo junto con la investigación de carácter evaluativo.
La investigación de carácter evaluativo requiere la elaboración de un referente, a diferencia de una investigación educativa. Aquí me permito referir las palabras de la profesora Mercedes Camperos, quien indicaba que una investigación de carácter evaluativo es hacer dos investigaciones, una de carácter educativo y la construcción del referente que le da el carácter evaluativo. En atención a todo lo antes expuesto, hubo un conjunto de interrogantes que guiaron nuestro trabajo. ¿Qué significa aprender matemática? En particular, ¿cuáles son los procesos que intervienen en el aprendizaje de la matemática? ¿Qué características poseen esos procesos? ¿Cómo mostrar evidencias del aprendizaje de la matemática? Las evidencias de los procesos a los que hacemos referencia y cómo podemos valorar ese aprendizaje para hacerla aprendible. Como podrán observar más adelante, esto no solo se refiere a la apropiación de contenidos matemáticos. Para tratar de responder las interrogantes anteriores, se procedió a hacer una revisión teórica exhaustiva sobre lo que se puede encontrar respecto a las manifestaciones de aprendizaje en matemática. Allí pudimos precisar la multiplicidad de términos que hacen referencia a ello. En la lámina pueden observar 10 términos, cada una con posiciones teóricas y metodológicas distintas entre sí. Eso nos llevó a seleccionar solo alguna de ellas en función de los objetivos del trabajo. Las que se encuentran en negrillas, comprensión matemática, práctica matemática y competencia matemática, fueron seleccionadas. En el caso de la comprensión matemática, la tesis doctoral de la doctora venezolana Eva Reverand fue un trabajo de importancia, ya que ella, desde la psicología sociocultural, hizo aportes importantes a la cognición en matemática que fueron útiles para el trabajo. En el caso de la práctica matemática, el papel de los sujetos en la producción del conocimiento matemático es de interés por quien les habla, ya sean matemáticos profesionales que hacen matemática o educadores matemáticos que la enseñan y promueven su aprendizaje. Aquí se está cercano a posiciones de carácter social y etnográfico. Respecto a lo etnográfico, les recomiendo la lectura del libro La Media Perdida, del profesor venezolano Arnaldo Esté. En el caso de la competencia matemática es importante declarar que se está al tanto de la polémica y la carga ideológica que tiene el término competencia y que se revisó para el trabajo de grado. Pero como podrán apreciar más adelante, cuando hablamos de competencia matemática nos referimos a algunos aspectos distintos a lo que normalmente se entiende por competencia. Hecha la revisión teórica, se lograron identificar 4 enfoques recurrentes. Habían trabajos que estaban principalmente interesados en que el estudiante, en particular el de educación media, lograse emular el modo en que trabaja el matemático profesional. Entonces estos trabajos eran de base matemática. Hubo otros trabajos que estaban interesados en conocer los procesos mentales que intervienen cuando se hace matemática. Entonces estos trabajos eran de base psicológica. Pero también logramos encontrar trabajos que estaban interesados en conocer el sistema de creencias alrededor de la matemática, cómo el estudiante concibe a la matemática, qué concepción tiene de ella y cuáles son las creencias asociadas. Entonces aquí la base afectiva era lo fundamental y otros trabajos estaban más interesados en cómo los sujetos desarrollaban sus prácticas en el aula de clase para aprender y enseñar matemáticas. Este tipo de trabajos son de base social. Entonces, la base matemática, psicológica, afectiva y social fueron las 4 bases fundamentales que identificamos como recurrentes en el abordaje teórico que hicimos. Hecha la revisión teórica e identificado los procesos que intervienen en el aprendizaje de la matemática, entonces definimos el constructo competencia matemática que reúne a dichos procesos, como lo pueden observar en la lámina. Las habilidades matemáticas, el establecimiento de un sistema de creencias y el proceso de reflexión sociocrítica sobre las matemáticas se soportan sobre los procesos cognoscitivos que sirven de soporte o base y que interactúan entre sí y con dichos esquemas. Esta definición de competencia matemática es la que utilizamos en el trabajo de grado. Definidos los procesos matemáticos, afectivos y sociocríticos,
definido el constructo competencia matemática y hecha la revisión de los programas oficiales de cuarto y quinto año en el que se identificaron los contenidos que deben aprender los estudiantes, así como los procesos matemáticos, afectivos y sociocríticos que están involucrados allí, se procedió a elaborar el referente para valorar la competencia matemática de estudiantes de quinto año de educación media, que es la lámina que observan en estos momentos. Ese cuadro presenta el constructo competencia matemática con dos variables fundamentales: el dominio cognitivo de los procesos matemáticos y la disposición afectiva y crítica hacia la matemática y su aprendizaje. Cada uno de ellos posee dimensiones e indicadores que permiten aprender las manifestaciones. En el caso del dominio cognitivo de los procesos matemáticos, se elaboró una prueba escrita tipo mixta para poder aprender las manifestaciones del manejo de los procesos matemáticos. En el caso de la disposición afectiva y crítica hacia la matemática y su aprendizaje, se elaboró un cuestionario. Este referente fue sometido a revisión y a validación por parte de expertos en el área de educación matemática, de matemática en el nivel de educación media y de evaluadores. Cumplido el proceso de elaboración del referente y su validación por parte de expertos, así como el proceso de elaboración de los instrumentos de obtención de información, esto es, la prueba escrita tipo mixta y el cuestionario, y su validación por parte de los expertos, se tiene entonces el ideal para realizar el proceso de comparación. Ahora corresponde el proceso de abordaje para observar el desempeño real de un grupo de estudiantes. Como pueden ver en la lámina, fueron seleccionados estudiantes de quinto año de una unidad educativa del Estado Miranda, 34 estudiantes. Se seleccionó quinto año ya que se encuentran al final del nivel de educación media y por lo tanto se aspiraría a que se encuentran ya duchos en estar en contacto con procesos matemáticos, afectivos y sociocríticos a lo largo de su escolaridad. El abordaje se hizo a lo largo del año escolar 2020-2021, año escolar particular porque fueron clases presenciales durante las semanas flexibles. Las semanas que no eran flexibles no había actividades académicas en la institución. Quien les habla fue el profesor durante ese año escolar, pero ellos no tenían profesor de matemática en ese año. Por lo tanto, solo participé como colaborador de esa sección. Hubo 13 sesiones de clases los días miércoles, desde octubre de 2020 hasta julio de 2021. Es importante recordar que esta es una investigación evaluativa y que fue declarada como de alcance exploratorio. Por lo tanto, la aplicación de los instrumentos fue solo piloto para observar si los instrumentos fueron adecuados y por lo tanto los resultados están sujetos a revisión. Uno de los elementos que consideramos un aporte fundamental de nuestro trabajo de grado fue el haber identificado y propuesto procesos matemáticos. Esto porque, al menos en el sistema escolar venezolano y en lo que es la práctica de aula en la escuela venezolana, en educación media, cuando se habla de que el estudiante debe aprender matemática, se refiere solamente al hecho de que sepa descomponer en factores primos, hallar el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, que maneje las operaciones elementales, que resuelva ecuaciones, sistema de ecuaciones, inecuaciones, probabilidades, estadísticas, etcétera. Es decir, se hace referencia solo a los contenidos definidos en los programas oficiales. Y tanto docentes como estudiantes, incluso padres y representantes, refieren que los contenidos es lo fundamental. Sin desestimar esta apreciación, nosotros consideramos que los contenidos tienen insertos procesos matemáticos que son los que deben promoverse y deben hacerse explícitos. En particular, los tratamientos y las conversiones, aporte realizado por Duval y Ludlow, son fundamentales. En esta lámina definimos lo que son tratamientos y conversiones. Cuando nosotros realizamos una multiplicación con números enteros, hacemos tratamientos porque permanecemos en el mismo sistema de notación para representar a los números. Lo mismo sucede cuando hallamos la solución de una ecuación de una variable o cuando resolvemos un sistema de ecuaciones. Permanecemos en el mismo registro semiótico, en el mismo sistema de notación. En el caso de las conversiones, son transformaciones de representaciones que consisten en cambiar un registro, pero sin cambiar los objetos denotados. Por ejemplo, cuando pasamos de la notación algebraica
para una ecuación a su representación gráfica, estamos haciendo una conversión, o cuando pasamos un enunciado del lenguaje natural al lenguaje algebraico también hacemos conversión. Por supuesto, las conversiones son más difíciles que los tratamientos porque la conversión requiere que el estudiante sepa que f de x igual a x cuadrado y su representación gráfica son el mismo objeto matemático. A continuación vamos a presentar algunos resultados obtenidos con la aplicación del referente en el conjunto de estudiantes considerados. Esto es la aplicación de la prueba escrita tipo mixta para el dominio cognitivo de los procesos matemáticos y la aplicación del cuestionario para las manifestaciones afectivas y las manifestaciones de pensamiento sociocrítico. Recordemos que tal y como se ha definido la competencia matemática para este trabajo, el estudiante tendrá competencia matemática en variados niveles: básico, alto, muy alto, bajo, muy bajo o ausencia de competencia matemática, solamente con la unión de las valoraciones obtenidas en el dominio cognitivo de los procesos matemáticos, las manifestaciones afectivas y el pensamiento sociocrítico. En la lámina pueden observar que los resultados que se obtuvieron indicaron ausencia de cognición matemática para la totalidad de los estudiantes. Esto se debe a que en la aplicación de la prueba escrita, ninguno de los 34 estudiantes considerados respondió adecuadamente las preguntas que se le hicieron en la prueba. Más adelante se explicará por qué esto fue así. En el caso de la aplicación del instrumento denominado cuestionario para las manifestaciones afectivas y de pensamiento sociocrítico, se obtuvieron distintos niveles: básico, alto, muy alto, bajo o ausencia de manifestaciones afectivas o de pensamiento sociocrítico. Aun cuando se obtuvieron niveles en alguno de ellos, el estándar establece que si hay ausencia en alguno de los tres, se define la ausencia de competencia matemática. En esta lámina presentamos con más detalle los resultados obtenidos para las manifestaciones afectivas. Aquí pueden apreciar que el 52,94% de los estudiantes poseen alta confianza en sus habilidades para tener éxito en las tareas matemáticas. El 70,58% refieren que son altamente propensos a hacer un examen propio de las actividades matemáticas realizadas para tratar de superar los escollos que encuentren. Y el 41,17% aprecian en lo básico el valor de las matemáticas en función de su utilidad social, características propias o su posibilidad de ser comunicada en una comunidad de aprendizaje. Llama la atención cómo más de la mitad de los estudiantes confían en sí mismos y en sus habilidades para que les vaya bien en matemáticas, son muy propensos a hacer un examen propio de las actividades matemáticas que realicen para superar dificultades, pero solo en lo básico la mayoría no estima las matemáticas como parte integrante de su entorno social. Esto establece como hipótesis de trabajo que parecería que las matemáticas forman parte de la vida del estudiante en lo escolar, pero no en lo social. En cuanto a los resultados respecto a las manifestaciones de pensamiento sociocrítico, se puede apreciar en la lámina que el 52,93% de los estudiantes identifican en un nivel que va de básico a alto el poder simbólico que tienen las matemáticas para configurar estructuras de poder dentro y fuera del aula. Y el 32,35% de los estudiantes poseen baja capacidad para identificar actividades desarrolladas en el aula relacionadas con situaciones de inequidad escolar o social. En función de los resultados obtenidos, queremos destacar 4 aspectos. El primero de ellos es explicar por qué el 100% de los estudiantes no mostró evidencias del manejo de procesos matemáticos y por lo tanto hubo ausencia de cognición matemática. Esto se debe a que no tuvieron un profesor de matemática de primero a cuarto año. Por lo tanto, no tenían conocimiento de lo previsto en los programas oficiales para matemática en cada uno de esos años. Un segundo elemento que queremos destacar es que en el trabajo hemos diferenciado cognición matemática de competencia matemática. Un estudiante puede exhibir una excelente capacidad para el manejo de habilidades matemáticas y aún así puede ser valorado
con ausencia de competencia matemática, porque la cognición matemática no es suficiente, tal y como hemos construido el constructo, para hacer de un estudiante competente matemáticamente. También debe mostrar evidencias de manejo de procesos sociocríticos y de manifestaciones afectivas. En tercer lugar, los estudiantes tuvieron un nivel de disposición afectiva alta para la matemática, pero aún así hubo ausencia de cognición matemática. Esto se debe principalmente a la presencia de quienes habla durante el año escolar, creando un clima de confianza favorable que los motivó hacia el estudio de la matemática. Pero el desarrollo de las sesiones de clases estuvo orientada en consolidar las debilidades encontradas después de la evaluación diagnóstica aplicada a inicios del año escolar y no el manejo de los procesos matemáticos y contenidos del año en curso. Aún así, se aplicó la prueba como corresponde con lo previsto para quinto año. Y finalmente, no se consolidaron en lo básico las manifestaciones de pensamiento sociocrítico y hay dos hipótesis que se establecen en ese sentido. El primero, que quizás los indicadores no son lo suficientemente sensibles para aprender esas manifestaciones. Y la segunda, que los estudiantes, aunque identifican el poder y la influencia de las matemáticas en la configuración de las estructuras de poder, podrían considerar que las situaciones de inequidad son naturales en el aula de clase y en particular en el aula de clase de matemáticas. Para finalizar y en el marco del propósito de este simposio, vamos a ofrecer algunas recomendaciones de carácter pedagógico que docentes de matemática pueden tomar en cuenta para su planificación de aula en el nivel de educación media. En la lámina pueden observar tres recomendaciones que se refieren a los procesos matemáticos. Nosotros recomendamos ampliamente que el docente pueda identificar los contenidos previstos en los programas oficiales del año que vaya a dictar, pero que precise cuáles son los procesos matemáticos asociados a esos contenidos. Esta relación entre contenidos y procesos matemáticos es fundamental. También recomendamos que realice una evaluación diagnóstica para saber el nivel de dominio que poseen los estudiantes respecto a esos procesos matemáticos y en función de los resultados que obtenga, planifique actividades de abordaje para consolidar estos procesos matemáticos. Y también que de manera explícita le informe a los estudiantes los contenidos que va a dictar y los procesos matemáticos que va a promover y por qué son importantes promoverlos. En cuanto a las manifestaciones afectivas, es importante tomar en cuenta que lo que se busca es el establecimiento de un sistema de creencias favorable a la matemática. En ese sentido, el papel del docente es fundamental. Si los estudiantes observan a un docente motivado por la disciplina, que disfruta enseñarla y que la vincula con las experiencias previas y el entorno de los escolares, será más fácil propiciar creencias favorables hacia la matemática. En ese sentido, el trabajo con temas generadores se recomienda como un modo de organización que favorece el acercamiento de la matemática al contexto de los escolares. Pero junto con ello, la motivación del docente es fundamental. En cuanto a las manifestaciones de pensamiento sociocrítico, las recomendaciones van en esta dirección. En primer lugar, es importante tomar en cuenta que la matemática que se enseña y aprende en el nivel de educación media busca proporcionar al estudiante de una cultura matemática que sea básica, que le sea suficiente para poder desempeñarse con éxito en cualquier ámbito de su vida social, tanto en la vida universitaria como fuera de ella. Hay que superar esa visión según la cual el nivel de educación media solo prepara para la universidad. En ese sentido, es importante referir que el nivel de educación media tiene sus finalidades propias, que se pueden resumir en la formación del ciudadano. Por lo tanto, todas las disciplinas que se encuentran en el nivel de educación media deben contribuir a la ciudadanía, entre ellas la matemática. Recomendamos entonces revisar los diseños curriculares de dicho nivel. En el caso del que es vigente para Venezuela, el del 2017, se promueve la formación de sujetos críticos que puedan promover valores ciudadanos. En ese sentido, la matemática que se enseñe debería favorecer o contribuir a la promoción de la formación de este tipo de sujetos críticos.
Una recomendación que es importante tomar en cuenta en cuanto a estas manifestaciones de pensamiento sociocrítico es que son tópicos no tan fácil de manejar, requieren tiempo y calma para su realización. En este sentido, recomendamos incorporar en el aula lecturas, debates que aborden tópicos relacionados con la relación entre matemática y realidad, matemática y ciudadanía, el rol sociopolítico de la matemática como poder en el mundo tecnocientífico actual y tópicos similares, recordando que estos abordajes tienen que ser cónsonos con la planificación de aula, no incorporados artificialmente y se pueden plantear temas generadores que favorezcan estos acercamientos cuando sea propicio, ya que lamentablemente en algunas experiencias que he tenido la oportunidad de apreciar en el aula de clases, este tipo de abordajes se hace de manera artificiosa. En consecuencia, es importante primero conocer las características de a quien vamos a dirigir la formación en procesos matemáticos, afectivos y sociocríticos y seleccionar lo que sea pertinente. Finalmente, debo agradecer a todos los que contribuyeron para la realización de simposio y quedo a la orden para las preguntas a que se tenga lugar.